Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a desentrañar una paradoja enorme que define la realidad actual de la comunidad LGTBIQ+ en el Perú. Básicamente vamos a explorar ese tremendo contraste que existe entre lo que la sociedad dice aceptar, las normas culturales que realmente dominan y las barreras institucionales que siguen firmes. Usando datos súper recientes de Ipsos, reportes de la ONU y registros de la sociedad civil, vamos a armar este rompecabezas. Es un panorama fascinante, lleno de avances históricos, pero también de muchísimos obstáculos. Así que vamos a meternos de lleno en esto. Nuestra ruta de hoy será muy ágil. Primero, la introducción y aceptación social. Segundo, cómo se ve esto en los medios. Tercero, los espacios seguros. Cuarto, el peso de las normas culturales. Quinto, la visibilidad pública. Y cerraremos con unas reflexiones finales. ¡Comencemos! Punto número 1. Introducción y aceptación social. A ver, para entender todo esto tenemos que hablar de lo que me gusta llamar la gran paradoja peruana. Resulta que hay una aceptación ética masiva. O sea, según Ipsos, un 79% de la gente apoya que todos recibamos exactamente el mismo respeto ante la ley. Suena genial, ¿no? Pero, y aquí viene el choque con la realidad, cuando pasamos de ese respeto abstracto a derechos civiles concretos, como el matrimonio igualitario, el apoyo se cae en picada a solo un 30%. Es decir, el respeto en teoría no se está traduciendo en derechos en la práctica. Y para entender ese desplome tan drástico, hay que mirar los prejuicios que siguen súper arraigados en el imaginario colectivo. Casi la mitad de la población, el 45% para ser exactos, todavía cree el mito de que la homosexualidad nace a raíz de traumas infantiles. Con esta cifra sobre la mesa, de la encuesta de derechos humanos, se entiende perfectamente por qué cuesta tanto pasar de las buenas intenciones a la igualdad formal de derechos. Pasemos al punto número 2. La representación en los medios. Hoy en día la televisión nacional sigue siendo un terreno muy áspero. Se recurre tanto a estereotipos en la programación y el humor que la Sociedad Nacional de Radio y Televisión tiene que intervenir constantemente. Fíjense en esto. Programas como Magali TV se han llevado multas de más de 25,000 soles por discriminación directa hacia personas trans y hasta los obligaron a llevar capacitaciones en derechos humanos. Y no es un caso aislado. Cadenas gigantes como América Televisión también acumulan resoluciones oficiales por faltas éticas continuas. Pero aquí está el otro lado de la moneda. A pesar de estas sanciones y de lo evidentes que son los excesos, el público no está exigiendo un cambio real. Apenas un 32% de la población apoya activamente que haya una mejor representación LGTBIQ+ en las pantallas o en la publicidad. Básicamente, las autoridades castigan las faltas, sí, pero la mayoría de la gente sigue sin pedir que se muestre una realidad más justa en la televisión. Vamos con el tercer punto: los espacios seguros y la comunidad. Ante un escenario público tan hostil, la propia comunidad ha tenido que tejer sus propias redes. Pero ojo, porque la experiencia dentro de estos espacios seguros cambia muchísimo dependiendo de tu bolsillo. Hay una brecha socioeconómica brutal. Por un lado, tienes la Lima moderna, con sus recintos comerciales históricos donde tu entrada depende de tu poder adquisitivo. Y en el otro extremo, en las periferias, nacen a puro pulso lugares como la Casa Trans de Lima Este o la Casa Trans Zuleimi. Espacios comunitarios que son literalmente refugios enfocados en las poblaciones más vulnerables. Y quiero hacer un énfasis enorme aquí. Estos espacios comunitarios no son solo para ir a socializar un rato, son redes de supervivencia. Entran a tallar justo donde el Estado brilla por su ausencia, dan techo a migrantes o personas en situación de calle, facilitan pruebas de VIH e incluso dan algo tan crítico como asesoría legal gratuita para rectificar el DNI. Sumado a esto, redes organizadas como Resma están brindando salud mental y primeros auxilios emocionales gratuitos. O sea, están literalmente salvando vidas y conteniendo crisis gravísimas todos los días. Punto número 4. El impacto de las normas culturales. Todo este panorama de resistencia tiene una raíz muy clara. Expertos de las Naciones Unidas han lanzado una advertencia contundente. En el país se está legislando desde la religión. ¿Qué significa esto? Que movimientos conservadores con una capacidad de movilización gigante, como con Mis hijos no te metas, hacen una presión constante contra cualquier enfoque de género. Y esa misma presión social y cultural se termina convirtiendo en tinta sobre papel a la hora de aprobar nuevas leyes. Un ejemplo directísimo de esta influencia es la reciente ley número 32.331. Esta norma nos muestra cómo las posturas culturales se vuelven instituciones restrictivas, porque limita el acceso de las personas trans a algo tan cotidiano como los baños públicos, obligando a que se basen única y estrictamente en su sexo biológico.
Y todo este cruce de vacíos legales y dogmas religiosos le da muchísimo oxígeno a algo peligroso conocido como ecociegue. En palabras sencillas, son las famosas terapias de conversión, prácticas que buscan modificar o supuestamente curar la orientación sexual o la identidad de alguien. Aunque esto suena un disparate de hace 100 años, los reportes actuales alertan que estas prácticas siguen siendo una amenaza latente para 1 de cada 4 jóvenes LGTBIQ+ en todo el país. Una locura. Llegamos al punto 5. La visibilidad pública. A pesar de todo este muro legislativo y cultural enorme que acabamos de ver, hay algo innegable. La comunidad está ocupando las calles a un nivel histórico. Fíjense que en el 2025, más de 50,000 personas marcharon solamente en la ciudad de Lima. Y lo más increíble es que este esfuerzo logró descentralizarse, replicando movilizaciones masivas en otras 35 ciudades a nivel nacional. La apropiación del espacio público es contundente y no hace más que crecer. Sin embargo, aquí salta otra divergencia fascinante. Mientras que esta presión en las calles logra victorias judiciales tremendas, como el reciente fallo de la Corte Suprema que por fin detuvo la patologización de las identidades trans en el Ministerio de Salud, en el plano político la invisibilidad es casi total. Más de la mitad de la población, el 53%, dice de frente que no votaría por una candidatura a la alcaldía si la persona es LGTBIQ+. Entonces, tienes a un montón de autoridades y candidatos que sienten la presión de esconder quiénes son para poder participar en la política. Y finalmente, el punto 6, reflexiones finales y retos. Juntando todas estas piezas, nos topamos con un escenario súper complejo. Tenemos un país donde las encuestas dicen que hay respeto, pero chocas contra un muro legislativo en el día a día. Un país con marchas multitudinarias y vibrantes, pero donde los políticos sienten que tienen que vivir en la sombra. Esto nos deja una pregunta fundamental sobre la mesa. ¿Cómo y cuándo toda esta visibilidad y esta tolerancia social, en teoría, se van a convertir, por fin, en una protección real y efectiva para todos? Es sin duda uno de los retos más grandes que tenemos por delante. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Espero que esta información nos deje a todos pensando. ¡Hasta la próxima!